¿Sabes qué hay detrás de la pared de tu casa? Detrás de tu pared hay muchas personas que, como tú, están orgullosas de sí mismas. Personas que crearon un yeso para recubrimiento o revestimiento de tus paredes con altas propiedades de dureza y resistencia. Detrás de esa pared hay una gran empresa que por más de 100 años ha ayudado a construir lo más importante que toda familia busca tener: un hogar. Por sus características, Yeso Máximo te hará sentir feliz, cómoda y segura. Mira a tu alrededor. Ahora es tu hogar y está hecho con el esfuerzo de cientos de personas que, como tú, quieren un mundo mejor para todos. Muchas gracias por esta casa. Es más, por nuestro hogar. Me siento muy feliz. Yeso Máximo, el de siempre y para siempre. Muchísimas gracias a Yesera Monterrey por todo su apoyo para la realización de este evento. A continuación, damos paso a nuestra primera conferencia de este día, titulada Perspectivas Económicas frente a la reapertura y las elecciones en Estados Unidos, la cual será impartida por Juan Carlos Calderón, CEO, socio fundador de Arbo Capital, quien estará acompañado del licenciado Marco Salazar, quien es el presidente de Canadevi en Nuevo León. Pero antes de cederle el micrófono a nuestro importante invitado de esta mañana, permítanme, por favor, compartirles una breve semblanza del licenciado Calderón. Juan Carlos Calderón actualmente es CEO y socio fundador de Arbo Capital desde 2017. Es miembro de la Junta Banregio de Fibra Monterrey, de Cardio Chavitos, así como CEO y socio fundador de Talos Consulting. Actualmente colabora también con White Paper, redactando artículos en su sección de Economía Presente. El licenciado Calderón fue director de riesgos y también director de análisis de Invercap Afore, profesor de teoría financiera en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, además de ser vicepresidente de ventas en tesorería y vicepresidente de estructuración en Banamex City Group. Así también trabajó durante 11 años en Cemex, en los cargos de jefe de gestión de riesgos financieros, también como gerente de riesgo financiero, y fue gerente de estrategia de compensación de cargo global. Estudió economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y finanzas en el Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management. Así que sin más preámbulo, por favor, cedemos la palabra al licenciado Juan Carlos Calderón. Bienvenido, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Marco por la invitación a tan importante evento. Y es una lástima que no nos podamos ver como estamos acostumbrados. Como el gobernador decía que los profesionistas estamos acostumbrados a reunirnos teníamos la buena costumbre de vernos para este tipo de pláticas. El día de hoy yo les voy a platicar de economía y de perspectivas económicas. Voy a poner la presentación para empezar. Creo que ya se ve. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de economía, del tema social y del tema político. Empezando con una breve introducción que tiene mucho que ver con el tema que tenemos de salud. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? ¿Qué nos dice Paul Offit, especialista en enfermedades infecciosas y coinventor de la vacuna contra el rotavirus? Ahora mismo no hay evidencia de que las vacunas funcionan, pero sabemos que se ven prometedoras. Hace unos minutos el gobernador comentaba que no hay un plazo para que se reactive la economía en su totalidad. Lo mismo pasa y es consecuencia de la parte médica. Hoy no hay un plazo para que podamos ver que la parte médica se cierre, que termine la pandemia y que por lo tanto podamos regresar a la normalidad. ¿Qué está pasando en el panorama global? Si vemos los últimos números, y aquí son números comparables porque luego cada país los mide un poco diferente, vean las caídas históricas del PIB en Estados Unidos, en Europa, en México, en Rusia,
en Brasil y en China para el segundo trimestre. No hay en la historia reciente de nuestro país una caída del PIB del 19% en un trimestre. Vean nuestro desempleo con 5.3, que ahorita vamos a profundizar en ello, y vean también que la inflación hasta ahorita se ha mantenido relativamente controlada, aunque los últimos números van más allá y llegan al 4%. Aún China, que es una potencia que normalmente crece al 6.4%, está creciendo a la mitad de lo que crecía en otras ocasiones. ¿Qué está pasando el día de hoy? Tenemos una serie de retos, no solo económicos, sino sociales. Pues, nos pasó con el cierre de la economía una disrupción en las cadenas de producción. Esto nos llevó a temas de desempleo estructural que ahorita vamos a platicar y que se agudizan en México. Hay una debilidad fiscal para muchas economías que todavía se ve por lo menos para los siguientes 6 a 24 meses. Países como el nuestro pueden estar ante una recesión económica prolongada. Y todavía no lo vemos, pero hay la posibilidad de bancarrota de empresas y nueva consolidación del mercado mediante fusiones y adquisiciones. Y hay un cambio con una menor estabilidad social. Entonces, ¿cuáles son los factores clave para analizar nuestra situación? Empezaremos por lo social, luego pasaremos a lo político y terminaremos con la parte económica. En la parte social, empecemos por cómo ha sido el ritmo de contagios en México. Si ustedes ven, hay un ligero aplanamiento de la curva, más o menos a partir de finales de julio, y de ahí ha caído el número de casos. Esto no se debe a otra cosa, sino que ha habido un número mayor de contagios y hay gente que ha desarrollado una inmunidad temporal. Entonces, mucha de la gente que ha sido asintomática y ahorita que hay una exposición importante, no se está enfermando tan rápidamente o no se está enfermando. Los expertos consideran que la inmunidad puede durar de 3 meses a 2 años. No es una inmunidad permanente como la de otras enfermedades. Y se han identificado al menos 5 cepas del coronavirus, lo que hace que esto sea retador. Entonces, probablemente estamos dado que tenemos una apertura, dados los usos y costumbres en México, donde somos muy sociales, a que esta curva va a bajar lentamente y el mayor riesgo que tenemos en el corto plazo es que a partir de octubre, noviembre, con la entrada de la época de alergias, la época de influenza y luego el invierno, tengamos un nuevo pico. Pero eso está por verse. Si vemos cómo va el semáforo sanitario, pueden ver cómo estábamos en julio en el pico. Más de la mitad de los estados del país estábamos en color rojo, incluido Nuevo León. Para agosto, la mayor parte del país se torna naranja. Y para septiembre empezamos a tener un número limitado de estados, 7 estados, en color amarillo y ya ninguno en color rojo. Estas son buenas noticias, pero la velocidad de la mejoría es lo que ha sido relativamente lento. Hace rato, igual comentaba el gobernador, que hay un uso limitado de camas de hospitales, no estamos como en los picos y esas son de las mejores noticias que podemos tener. ¿Dónde se han dado los peores números en cuanto a coronavirus? Bueno, donde la prensa, los comentaristas políticos identifican a los presidentes con tendencias populistas. Y aquí tenemos a Trump en Estados Unidos, tenemos el presidente de Brasil, Bolsonaro, India, México y Reino Unido. ¿Y qué tienen en común estos personajes? Tienen en común que ellos no han sido usuarios del cubrebocas, no creen tanto en la parte de la ciencia y han tendido a empezar tardíamente su respuesta. Y esa es la razón por la cual hemos tenido más, o es una de las razones por las que hemos tenido más contagios, porque el liderazgo no fue decisivo desde un inicio, ni fue un liderazgo, por ejemplo, o poniendo el ejemplo, para que las personas usaran el cubrebocas y siguieran las normas de distanciamiento social. Ahora, si vamos al tema de la carrera por la vacuna del COVID, podemos ver
con indicadores de la bolsa, qué está pensando el mercado, ¿no? Aquí les pongo los precios todos en base 100 de Moderna de Estados Unidos, de AstraZeneca de Reino Unido, de CanSino de China, y vemos que Moderna de Estados Unidos es la que tiene mayor volatilidad y que ahorita tiene una mayor apreciación, seguido por CanSino de China. Eso nos llevaría a pensar que son las dos que tienen mayores posibilidades, al menos de acuerdo a lo que están haciendo los operadores de mercado y los inversionistas. Y AstraZeneca, como ustedes saben, paró sus pruebas como parte de su proceso normal, donde encontraron por ahí un caso que tenía efectos secundarios. Todavía estamos lejos de encontrar una vacuna. Yo estimo que al menos son 6 meses. Y aparte, imagínense cuánto tiempo se va a tardar una aplicación masiva de esta vacuna. Lo que me lleva a pensar que la solución de la vacuna, para terminar con esto, nos va a llevar de 12 a 24 meses al menos, de 12 a 24 meses más. Hablemos también, este es un tema de economía, pero es uno de los temas más sociales de la economía, de la tasa de desempleo. Y miren, aquí es bien importante. La tasa de desempleo que normalmente vemos en las noticias, es la que está en color vino. Esa tasa, si vemos cuánto era antes de empezar la pandemia, era de alrededor del 3.4, 3.6%. Si vemos cuánto ha sido el promedio desde el 2005 a la fecha, en los últimos 15 años, es 4.3%. Creo que nadie que escuche esta tasa cree que es la tasa real de desempleo en México. Lo que pasa es que es una tasa muy laxa que con haber tenido trabajo unas cuantas horas a la semana, se considera a la persona empleada. Pero ¿qué pasa si esa tasa, que es los desocupados entre la población económicamente activa, le agregamos los disponibles para trabajar, pero que por alguna razón decidieron no buscar trabajo? Y entonces, por lo tanto, están en la población no económicamente activa. Si hacemos esto, que es muy importante en este caso, se nos sube la tasa promedio a lo largo del tiempo al 14.57%. Y estábamos alrededor del 13,5% antes de empezar la pandemia. Pero vean, hay un evento muy importante que se da. Lo que se da es que 12 millones de personas en abril, que estaban en la población económicamente activa al mes de febrero y parcialmente en marzo, deciden dejar de buscar trabajo, ya sea por miedo a contagiarse, ya sea porque sabían que no lo iban a encontrar con la economía cerrada. Entonces, vean lo que pasa. Nos brincamos de ese 13,5% al 34% con una tasa de desempleo extendida. Para mí esta tasa refleja mejor la realidad de nuestro país. Entonces, nos vamos a un 34% y esa tasa al día de hoy o al mes de junio es 22%. Entonces, si ustedes me preguntaran cuántos mexicanos que pueden trabajar no tienen empleo, yo les diría que es el 22%, o aproximadamente una cuarta parte, entre una cuarta y una quinta parte de la población, ¿no? Si además de esto le agregáramos a los subempleados, ese número que vieron de 34% para el mes de abril era 53% con la economía cerrada. Algo que nunca hemos visto en la historia moderna de este país. ¿Sí? ¿Dónde se vieron los despidos? Se dieron en medianos y grandes establecimientos principalmente. Es donde se acumularon más. A pesar de que más del 90% de los empleos vienen en pequeños y micronegocios de menores de 10 y de 5 personas, se han dado más en medianos establecimientos y grandes establecimientos. Y en tercer lugar, en gobierno y otros. Si vemos cómo se da este desempleo por nivel de ingreso, al principio de la pandemia se había dado principalmente y sobre todo empleo formal entre 1 y 2 salarios mínimos, pero esto ha evolucionado. Entonces, las barritas color vino nos dicen el último cambio mensual, el último que tenemos es a julio, y las barritas verdes nos dicen el año a año. Entonces, si vemos primero las verdes, ¿dónde se ha perdido empleo? Pues más o menos uniformemente desde 2
a más de 5 salarios mínimos, pero se ha perdido últimamente más en más de 5 salarios mínimos. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está perdiendo empleo de calidad. Si vemos qué ha pasado mes a mes, el último mes que hay registro, se empieza a ver una ligera recuperación del empleo desde 2 salarios mínimos en adelante. Y se ven caídas entre 1 y 2 salarios mínimos, ¿sí? Ahora, si lo vemos por sector, ¿qué ha pasado? Mes a mes ya empezamos a ver repuntes, sobre todo en comercio, en restaurantes y hoteles y en industria, pero vean los números año a año. Por ejemplo, la industria de la construcción representa hoy o tiene 16% menos de empleo que hace un año, muy parecido a restaurantes y hoteles, ¿sí? Año contra año, y seguido por agricultura y posteriormente por industria. Entonces, está en todos los sectores, pero claramente hay sectores que están más diferenciados. Ahora, si vemos en qué gasta la población de acuerdo a su nivel de salario, vean qué pasa abajo de un salario mínimo y menos de un salario mínimo. Prácticamente la mitad del ingreso se emplea en alimentos. Un porcentaje pequeño en vestido y calzado, aproximadamente un 5%, y luego viene vivienda, viene limpieza y transporte. Y queda poco espacio para gastos personales discrecionales. Mientras más gana la población, más allá de 5 salarios mínimos, se reduce el nivel de gasto en alimentos y empiezan a pesar otros como educación, otros y personales. Entonces, es diferente la problemática que tienen los que ganan menos de 2 salarios mínimos que la que tienen los que ganan más de 5 salarios mínimos y se quedan desempleados. Platiquemos un poco del tema político. Empecemos con la política de Estados Unidos. Aquí les quiero presentar el índice de aprobación de Donald Trump. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo del año y desde que inicia su presidencia? Empezó con una aprobación del 45%, fue cayendo, pero se ha ido recuperando. Al día de hoy tiene un nivel de aprobación casi de lo que tenía al inicio de su gobierno, aún con todo lo que ha pasado con la pandemia. Su nivel máximo de desaprobación, de más del 58%, lo vimos precisamente en marzo y ha caído esa desaprobación y se está cerrando. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la pandemia le ha pegado bastante al presidente Trump por el tema económico, que antes de la pandemia la economía de Estados Unidos estaba sana y creciendo, por lo menos en los indicadores de corto plazo. Ahora, ¿qué implica esto para las elecciones? Lo que implica para las elecciones es qué probabilidad tiene de ganar o no. Y aquí quisimos hacer un comparativo de dónde está hoy Trump contra Biden, dónde estaba Clinton contra Trump, y vemos que hoy, de acuerdo a encuestas de The Economist y New York Times, aproximadamente la probabilidad de que gane Biden, según estas encuestas, es del 84%. Y de que gane Trump es 16%. ¿Cuál es el problema con estas encuestas? Que ustedes vean la línea azul clarita de Hillary Clinton y tenía en estas fechas más o menos un 70% de probabilidad de ganar. Y el día anterior a las elecciones tenía un 83%. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no podemos confiar en las encuestas porque demasiadas cosas no se miden y demasiadas cosas cambian el último día. Si ustedes me dijeran, creo que estas elecciones son prácticamente un volado, va a depender de cómo reaccione la economía de aquí al día de las elecciones y también de qué tantas personas van a tener miedo de salir a votar por el coronavirus. Si me dijeran, hoy sí es más probable que gane Joe Biden, pero creo que es demasiado cerrado como para predecir a un ganador. Entonces, si vemos las características, ustedes ya conocen al presidente americano, republicano, pro negocios y mercado financiero, de su parte más positiva. ¿Qué partes más negativas tiene? Proteccionista, populista, genera mucha polarización social, y ha caído en esta parte
de su primer periodo presidencial. ¿Qué tenemos con Biden? Es demócrata, es moderado, trae propuestas de aumento del salario mínimo, trae propuestas para impuestos corporativos mayores. En el lado positivo trae un mensaje de unidad e inclusión y es más protector del medio ambiente. Yo les diría que si comparo a los dos candidatos, si gana Trump, es probable que la economía se recupere más rápido por la parte de pro negocios, sobre todo en el lado de impuestos. Si gana Biden, se espera que suba los impuestos corporativos y creo que esto puede hacer que las bolsas, en caso de ganar Biden, caigan y de que prevean que pues va a haber un gobierno que cobre más. Quizás, o muy probablemente en el largo plazo, ese mensaje de unidad e inclusión son positivos para la economía y para Estados Unidos y el mundo en el largo plazo, lo mismo que el medio ambiente. Por el efecto de corto plazo, sería que la economía para el 2021 y las bolsas tendrían un peor desempeño que con Donald Trump. Pasando a México, ¿cómo está la popularidad del presidente López Obrador? Prácticamente el 53% de la población lo sigue aprobando y el 47% lo desaprueba. Estos números, si los comparamos con otros presidentes en la misma etapa del gobierno, se parecen mucho a los números que traía, por ejemplo, un Vicente Fox. Entonces, no hay nada muy diferente. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Al principio el presidente invitaba a que saliéramos a comer a los restaurantes. Ustedes recordarán aquel video en la fonda de una señora mayor, ¿no? Por ahí se habló de tomar el control de las Afores, pero luego el Consejo Coordinador Empresarial creo que muy bien puso una oferta que el gobierno no podía rechazar, que es aumentar las pensiones a costo 100% del sector empresarial, ¿no? El presidente tiene una posición en contra de energías renovables, siendo que México es uno de los países más ricos en energías renovables. Trae el tema de sus proyectos y lo combina también que sea con energías tradicionales como el diésel. Hay muchas discrepancias entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Y se ha dado poco o ningún apoyo, estilo los que dio Europa, a las pymes y al sector empresarial, ¿no? Y hay mucha ineficiencia en apoyos sociales. Entonces, si pasamos a la economía, les quiero platicar de México y la relación con Estados Unidos y la relación China-Estados Unidos, y ella a través de las exportaciones. Entonces, el color azul es las exportaciones totales, el color rojo son las de China y el color verde son las de México. Si nos vamos a la parte inferior de la gráfica y vemos el porcentaje de participación de las importaciones totales de Estados Unidos, vean el mes de febrero, justo antes de la pandemia. China representaba el 17% de las importaciones de Estados Unidos y México el 14%. China venía cayendo por el tema de la guerra comercial desde un 19, un 17% y México estaba estable. Vean marzo y abril. México brinca porque la economía china había estado cerrada y China cae. Entonces México llega a estar 15 a 10, 15 de participación contra 10 de China en abril. Pero vean lo que nos pasa en mayo y junio. Caemos de porcentaje de importaciones en Estados Unidos al 10 y al 9%. Y China se dispara al 19 y 22%. Esto refleja el ciclo de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo se ven en los datos más recientes? México ya recuperó su porcentaje de participación y China, a pesar de toda la fricción comercial que tiene con Estados Unidos, política comercial, tiene el 21%. Si vemos las barras que están en medio de la gráfica, vemos esas caídas de 48 y 53% de las exportaciones mexicanas en los meses de abril y mayo por el cierre de la economía y hasta julio empezando a recuperar. ¿Qué pasa si ahora hablamos de finanzas públicas? Miren, les quise poner 2 años del presidente López Obrador en el gobierno, con el balance primario del sector público. ¿Qué es el balance primario? Ingresos menos gastos. Si ustedes ven el 2019, hay meses positivos 3 y meses negativos 9, 6 y 3 prácticamente en 0. Y ese es un patrón normal. Vean lo que ha pasado este año.
solo hay un mes positivo y todos los demás están muy negativos. Y es normal, está bajando el ingreso público fuertemente. Entonces, vamos a tener un efecto de incremento importante del déficit y es una de las variables que más tenemos que cuidar. A pesar que el presidente decidió no dar apoyos extraordinarios que incrementaran el déficit público y ayudaran a la reactivación económica, vamos a tener un problema de deuda contra porcentaje del PIB. Aquí les pongo la deuda como porcentaje del PIB desde el 2000 y cómo está estimada el día de hoy. Entonces, si se fijan, el puntito rojo nos dice el porcentaje. La barra azul oscuro nos dice qué cantidad es interna y el azul claro qué cantidad es deuda externa. Entonces, si vemos primero el porcentaje de deuda, vemos que cuando sale Ernesto Zedillo deja la deuda como porcentaje del PIB en 22.7. Cuando sale Vicente Fox la deja en 22. Cuando sale Felipe Calderón la deja en 34.8%. Vean cuándo se incrementa fuertemente la deuda de México en el periodo de Calderón. Precisamente en la última crisis que fue financiera y el 2009 que tuvimos también la epidemia de influenza y brincó 8 puntos del porcentaje del PIB. Vean lo que ya vivimos este año. 2019 teníamos 47% de deuda sobre el PIB, aproximadamente lo mismo que había dejado Peña, y ahora tenemos 55.8 y es un doble efecto. Por un lado, la deuda ha subido por un déficit mayor y por otro lado, el PIB bajó. Entonces, por eso crecimos tanto la deuda. Lo malo es que no se ve que vaya a haber un repunte fuerte del PIB. Al rato les platico mi escenario para el PIB. Y creo que la deuda se va a seguir incrementando ante la falta de ingresos del sector público. Entonces, estamos viviendo hoy dos ciclos importantes. El ciclo del crédito y el ciclo del ahorro. Entonces, ¿qué ha pasado en el ciclo del crédito? Ya nos encontrábamos antes de esta crisis en una recesión. Y eso normalmente nos lleva a baja en tasas de interés. Y ya estábamos en ese ciclo. Pero por la epidemia pasamos a una depresión. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Estamos viendo que las empresas que siguen siendo viables están reparando sus balances, están tratando de refinanciar la deuda, están enfocadas en generar flujos de caja positivos, ¿no? Cuando llegue la recuperación del siguiente año, aunque va a ser leve, vamos a ver que esta reestructuración va a aumentar los ingresos, va a haber algo más de flujo de caja, va a haber menos apalancamiento porque se reestructuró financieramente la empresa, pero seguirá el enfoque en la reducción de costos. Estamos en una etapa de baja en tasas de interés, disminución de apalancamiento, y cuando venga la recuperación, vamos a ver que eso se va a revertir poco a poco. En el ciclo del ahorro, ¿qué nos estaba pasando ya en la recesión que estábamos viviendo? La inversión había bajado mucho, la inversión pública, pero más importante, la inversión privada. Ya las empresas están enfocadas en las finanzas internas, se veían cambios en el comportamiento del consumo. El consumo, que era el que hacía que creciéramos al 2%, ya se sentía flojo. Y se empezó a incrementar algo el ahorro por la incertidumbre. Caemos en depresión y ya empezamos a ver a pocas, para algunas empresas, tomar oportunidades de inversión clave, las que tienen un balance sano, ¿no? Con esa reestructuración de finanzas internas, y poco a poco vamos a ver menos ahorro. Entonces, este es el ciclo económico donde vemos ahorro e inversión y ahorro y créditos. Entonces, ahorita definitivamente estamos en la etapa de depresión. ¿Cuánto durará esto? Es probable que el siguiente año empecemos a crecer y empecemos lentamente la etapa de recuperación. Yo creo que para el segundo trimestre del segundo año vamos a empezar una muy lenta recuperación. Ahora, ¿cómo romper este ciclo en el que estamos? ¿Sí? Si vemos qué se puede hacer, la política monetaria sí se ha acomodado, aunque no ha brindado tanta liquidez como en Estados Unidos. El comportamiento de las empresas en general ha sido muy positivo.
a pesar de que les demostraba el desempleo, no ha sido un desempleo porque las empresas quieran correr, sino creo que en general ha sido por cierres parciales y vamos a ver cierta recuperación y ya la estamos viendo. Y vamos a ver, esto sí, un fuerte cambio en la composición de mercado. Entonces, por otro lado, ¿qué está pasando ahora? Hay pérdida de ingresos en negocios, algunos no van a poder cumplir su crédito, esto nos va a llevar a más ahorro y menos gasto y mayor captación. Miren, les quiero enseñar, entrando en el tema bancario y de crédito, cómo nos vemos. Entonces, esta es la captación bancaria tradicional, en el 2020 y en el 2008. Vean, y si ustedes recuerdan, en el 2008 tuvimos una crisis y que se desata fuertemente en septiembre, hace poco más de 12 años. ¿Qué nos pasa ahí? El tipo de cambio se va después del tema de Lehman y vean cómo aumenta la captación por 3 meses y luego empieza a bajar. Aquí, ¿qué pasa? Las empresas jalan sus líneas de crédito, la gente trata de ponerlo en el lugar más seguro y lo pone en bancos normalmente. Ya vivimos esto, todavía no tenemos los datos más actualizados, pero esa captación empezará a bajar conforme avance la crisis. Pero ese es el primer efecto. Ahora, si vemos qué ha pasado con el financiamiento de la banca comercial y qué pasó en el 2008, vean, el consumo en el 2009, cae el crédito al consumo 17%. Para abril-junio ya había caído 3% año a año. Es probable que vamos a ver en el resto del año caídas más importantes en el crédito al consumo. Podemos ver que 2 años después el crédito al consumo estaba rebotando. Si vemos a empresas, en el 2009 cayó la tasa de crecimiento solo al 1% y se mantuvo el de vivienda. Estamos viendo una caída hasta ahora menor en crédito a empresas y en crédito a vivienda. Es probable que hagamos menor crédito a empresas en los siguientes meses, pero no se hará una tasa negativa. Todo va a ser enfocado en el consumo. Entonces, si en consumo vemos cómo está la posición financiera de los hogares y vemos del lado derecho, ¿en qué deben los hogares mexicanos? El 61% de lo que deben, lo deben con vivienda, que esto es positivo, porque no es tanto crédito al consumo. El 38%, casi el 39% es crédito al consumo. ¿A quién le deben los hogares? Principalmente Infonavit y Foviste, casi 2/3 partes, y una banca múltiple. Casi no hay crédito a la vivienda por entidades reguladas, por SOFOMS reguladas. En el crédito al consumo cambia. Casi 2/3 partes es para la banca múltiple, 21% es para SOFOMS no reguladas o entidades no reguladas y 14% es para entidades reguladas. Del otro lado pueden ver la morosidad. Si se fijan, está el crédito automotriz, tiene una baja morosidad. A esto le sigue el crédito por nómina, que aún ahorita tiene 2.35% de morosidad. Luego el crédito total es del 3.8% y vean lo que pasa con la tarjeta de crédito. Ahorita vemos que todos estos han bajado y han bajado su morosidad. Es por los programas de apoyo que ya se extendieron. Pero una vez que acaben, vamos a ver subir esa morosidad. Vean los créditos personales. Ya tenemos un incremento muy importante en la morosidad. Ahora, si vemos la posición financiera de las empresas, vean en el PAI a quién se le presta la mayor cantidad de dinero. La cartera es principalmente a las empresas grandes, solo el 8% a las pequeñas. Vean la morosidad de la empresa grande, menos del 1% o alrededor del 1%. La de las pymes ya va subiendo. La empresa grande tiene más recursos, tiene más ahorros y más líneas para sobrevivir por tiempos prolongados. La pyme no tiene esos recursos. Y creo que es donde vamos a ver en su mayoría las quiebras de las distintas empresas. Ahora, ¿cómo se ve el sistema financiero? Se ve muy estable. Hay un índice de capitalización total de 16, cuando el límite mínimo es de 8 y de 10 con esa mínima capitalización más reservas de capital.
Y si le quitamos el riesgo, el índice de capitalización neto de riesgo es 11.3. Hasta ahorita no hay razón para alarmarse con el sistema financiero. Lo que hay que ser cuidadoso es viendo en qué banco está uno. Ya tuvimos un caso local aquí. Y yo les diría, un banco mal capitalizado, con índice de liquidez bajo y con mucha cartera al consumo, es el que se puede problemar. Si pasamos a los mercados financieros, podemos ver que el S&P, que es el color vino, está prácticamente igual que el último día de diciembre del año pasado. Lo mismo pasa con el Nikkei. Europa todavía no se recupera, está 15% abajo, y México está 18% abajo. Llegamos a estar peor, pero todavía no se ve una recuperación en las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores. Si lo vemos en dólares, hubo un momento en que precisamente en marzo, que llegamos a tener 18% de diferencial entre la línea vino y la verde, que es ya la bolsa en dólares. La bolsa mexicana hoy en términos de dólares sigue abajo 24% contra el inicio de año y 15% en pesos. Si vemos el peso contra las monedas de Latinoamérica, no se ha comportado tan mal. Si valíamos 100 al final de diciembre del año pasado, hoy el peso vale 87, una depreciación del 13%, muy similar a la vivida en Colombia. Solo el peso chileno se ha portado mejor con entre las monedas latinoamericanas grandes, y el que tiene peor comportamiento es Brasil, que ha caído 24%, ¿no? Si vemos los sectores en la bolsa, vemos que los de mejor comportamiento han sido materiales y salud, manteniendo su valuación e incrementándola ligeramente, y los peores son el financiero, que el mercado está descontando que va a haber problemas. Yo creo que los bancos que cotizan en bolsa van a tener relativamente menos problemas o significativamente menos que las SOFOMS. Y luego consumo discrecional y servicios comerciales también han sido afectados. ¿Qué ha pasado con el peso? Ya casi no nos acordamos que a mediados de febrero estábamos a 18.50. Viene el tema de la pandemia, viene el cierre de la economía y nos vamos arriba de 25 en 2 ocasiones, ¿sí? ¿Dónde nos encontramos hoy? Nos encontramos con un tipo de cambio relativamente bajo, estuvimos todavía más abajo hace unos días, pero no si lo comparamos con inicio de año, que esto no lo perdamos de vista. El 25 fue una sobrereacción. El 21, ya con Tratado de Libre Comercio, ya con el precio del petróleo estabilizado, cerrar a 21.50 es algo razonable para este año. Si ustedes ven lo que nos pasó en marzo, teníamos la industria manufacturera cerrada, entonces con las exportaciones abajo, turismo cerrado, y el tema de petróleo que afecta por el lado del gobierno a precios mínimos con venta mínima. Lo único que se mantuvo constante fueron las remesas. Bueno, ¿qué ha pasado de ese momento entonces? La industria manufacturera ya se recuperó, o sea, está en proceso de recuperación, y el turismo desde marzo a abril ya tocó fondo y gradualmente se empezará a recuperar. Y las reservas se mantendrán. Las remesas se mantendrán más o menos en los niveles. Entonces, es de considerarse que el peso se puede mantener en estos 3 niveles. Pero, ¿qué riesgos tenemos en la parte macrofinanciera? Tenemos, si la desaceleración de la economía global continúa y sigue habiendo mucha incertidumbre. Parecería que Estados Unidos se va a recuperar más rápido que los demás países y eso nos va a ayudar. Mayor volatilidad en mercados financieros internacionales y recomposición hacia flujos de menor riesgo, hacia activos de menor riesgo. Aquí se han mantenido los mercados relativamente estables. Creo que estamos, sobre todo si se ve que va a ganar Biden, a punto de entrar en una etapa de volatilidad en el mercado americano que nos puede afectar a nosotros por el tema de elecciones.
lo de Pemex lo voy a dejar ahorita como quinto punto, que las reacciones que se den si hay mayor volatilidad amplíen los problemas de liquidez y operatividad, y que independientemente del entorno tengamos una mayor contracción de la economía nacional y la incertidumbre sobre su profundidad y duración. Ese ya es tema local. El otro gran tema local es ajustes en la calificación crediticia soberana y de Pemex. Si me dicen, veo menor riesgo en los temas externos, internacionales, con excepción de que vienen las elecciones americanas, y los mayores riesgos están cargándose a los locales. Parece que vamos a tener una recuperación más lenta que el resto del mundo, y por lo que les platicaba hace rato, las finanzas públicas se van a deteriorar, las finanzas de Pemex se están deteriorando más rápido que los pronósticos oficiales. Entonces, ahí tenemos un problema para el siguiente año. Si hablamos de sectores, ¿cómo se ven? Y esto lo voy a tratar brevemente. Tenemos el sector energía. ¿Qué está pasando? Este es el sector donde el gobierno cambió más las reglas del juego y se le está dando prioridad a Pemex y CFE, ¿no? Y se está dejando a un lado a la energía limpia. Está habiendo reactivación de ciertos proyectos en el sector, pero hay pocos poderes privados por ahora y han salido, ¿no? El mayor riesgo que tenemos es la bancarrota de Pemex, que técnicamente está en bancarrota, pero se asume que el gobierno federal lo va a seguir compensando, ¿no? Y también la volatilidad en políticas en contra de inversión de la energía privada. El sector financiero ya ha renegociado el 16% de los créditos. La situación de la banca es estable, andan muy cautelosos con nuevos créditos. ¿Qué se espera? Que haya cierto reacomodo en jugadores, pero yo les diría sobre todo en bancos pequeños y en SOFOMS. Eventualmente tiene que subir la tasa de morosidad y ahí hay que estar muy atento a los reportes de cada banco. Y estamos ya en esta etapa de reestructura de carteras de crédito. ¿Qué puede pasar? Que algunos bancos o SOFOMS mal preparados, mal capitalizados salgan a la venta. Y definitivamente las tecnologías fintech están siendo muy importantes en esta etapa. ¿Cuáles son los riesgos? Que el estancamiento económico sea prolongado y que esto lleve a más problemas de cartera. Ver cómo se van refinanciando los créditos. Ustedes saben que el emitir deuda y el refinanciarse ha sido bastante retador desde marzo para acá. Y el mayor riesgo son los bancos pequeños enfocados a consumo, no los que estén enfocados ni a cartera hipotecaria ni a empresas, sobre todo si las empresas son medianas o grandes. En consumo, hemos visto caídas históricas en consumo privado. Recuerden, el 68% del PIB estaba compuesto por el consumo, ¿no? Entonces, caídas importantes. Hemos visto una caída importante en consumo discrecional. Las personas, los hogares se están enfocando al ahorro ante la incertidumbre y vamos a ver una recuperación muy paulatina, vamos a una consolidación del comercio electrónico y esto va a estar ligado a cómo vaya el desempleo, ¿no? Estamos viendo un cambio estructural de transición a negocios en línea, estamos viendo una consolidación de poder de mercado por parte de los jugadores más grandes y un enfoque a producción local. ¿Qué nos preocupa ese desempleo estructural? El cierre de muchos locales físicos y si el dólar se llegara a apreciar y afecte los suministros. Turismo se paralizó casi totalmente. Ustedes vieron caídas de 94-96% en viajeros en casi todos los aeropuertos del país. Las tasas de ocupación hotelera llegaron a estar en el 8% y sin duda es el sector más afectado. Creo que para fin de año se va a empezar a reactivar junto con la apertura de la economía local y va a ser un turismo más local, por lo menos este año. Pero el poco turismo que tengamos extranjero les va a brindar más ingreso por cada peso. Y también vamos a ver mucha consolidación de mercado. El mayor riesgo es una segunda ola de COVID, que va a haber menos rutas aéreas nacionales e internacionales y bancarrota de muchos negocios relacionados de hospitality que atienden al turismo. Bienes raíces, el sector donde ustedes participan, es, como ustedes saben, un sector con desempeño muy dividido entre subsectores. Es muy diferente la parte industrial
que la parte de centros comerciales, la parte industrial sigue fuerte, la parte de vivienda de clase media en el centro norte sigue fuerte. El mayor problema que va a haber es el bajo acceso a créditos. Aunque vemos tasas muy atractivas, por ejemplo, en hipotecas, son pocos los acreditados que las pueden obtener realmente. Vemos la recuperación fuerte ya, o sí fuerte hasta el siguiente año. ¿Y qué oportunidades hay? Parques industriales, compra de proyectos a bajo precio, renta de vivienda de clase media. Los riesgos, igual que en todos, el estancamiento económico, los desarrolladores que estén apalancados, y cómo van jugando otros sectores, precisamente como turismo. En manufactura, sí vemos la reactivación económica, pero vemos bajo acceso a créditos. Solo las empresas que exportan tienen mejor acceso. Igual vemos la recuperación en el 2021, depende muchísimo del tratado y de Estados Unidos, y la mayor oportunidad es esa exposición al mercado americano, que se van a generar más cadenas de producción locales con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y el riesgo es una segunda ola de COVID, interrupción en cadenas de producción. Para terminar, si pasamos a los escenarios, les voy a platicar de nuestro escenario base. Ha sido una propagación moderada del virus y medidas económicas y de salud algo efectivas. No vemos una crisis bancaria, pero queda la economía dañada. Esto es lo que ha pasado. Nuestro escenario negativo era que hubiera habido una propagación más veloz del virus y con medidas de salud inefectivas, con mucha bancarrota e incumplimiento de crédito desde pymes. Esto no ha pasado y lo más probable es que no pase. Y el positivo es que fueran medidas de contención y paquetes de ayuda económica muy efectivos, y no se llegan a sufrir daños estructurales. Esto no pasó. ¿Qué esperamos en las tasas de interés? Nuestro escenario base es que lleguen al 4.25. En un positivo de tasas es que todavía se bajen hasta el 3.75. Y el negativo, si hay un descontrol de la inflación y una depreciación del tipo de cambio, que el gobierno tuviera que subir las tasas en los siguientes 12 meses. ¿Cómo nos vemos en tasas? Aquí les tengo una gráfica donde está la tasa de Banco de México, la tasa de la Fed en dólares y el spread. El spread normalmente en los últimos 4 años anduvo alrededor del 5.5. Históricamente ha sido más bajo, pero en los últimos años estaba presionado desde la llegada precisamente de Trump a la presidencia. Llegamos a estar hasta 6.25 este año. Con la bajada de tasas de la Fed y luego Banco de México, que bajó las tasas, el diferencial se nos hace solo 4.25. Aquí ya podemos tener ya cierta presión para que no llegue dinero a arriesgarse en pesos. En la medida en que el peso se vaya apreciando, este premio del 4.25 no va a ser suficiente. La otra presión que tenemos es que la inflación más reciente anda rondando el 4%. Ya nos está dejando una tasa real de medio punto porcentual. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen su dinero en banco, entre la tasa que les paga el banco y las retenciones que les hace Hacienda, la tasa que tienen por tener su dinero en el banco es una tasa real negativa. Y creo que aquí es donde empezamos a ver que ya estamos llegando al límite. Casi todos los analistas piensan que Banco de México este mes baja tasas. Vamos a ver si se anima, yo creo que lo hará, pero creo que estamos muy cerca de ese límite. Tenemos una calificación crediticia BBB, pagamos un premio como BBB en dólares razonable, y si hablamos de tipo de cambio, esperamos que cerrar precisamente a 21.50. Yo creo que nos vamos a presionar de aquí a las elecciones de Estados Unidos. Si gana Trump, después de las elecciones el peso volverá a los niveles más o menos que andamos hoy. Yo creo que nos podemos presionar un peso. Si gana Biden, creo que nos quedaremos arriba de este pronóstico, ¿no? Si todo se empieza a reactivar, podríamos llegar a 20.50. En cuanto a desempleo, nuestro pronóstico, y a propósito lo quise dejar, era que el desempleo subiera al 8%. ¿Por qué no se dio? Porque la gente se salió de la población económicamente activa. Es posible que veamos subir el desempleo, aunque haya reactivación,
en la medida en que la gente salga a la calle a buscar trabajo. Si ellos salen y no encuentran, vamos a ver que el desempleo se va a seguir subiendo. Se ve difícil que llegue a nuestro escenario del 8, pero la lógica era precisamente que es mucho más desempleo del que vemos. Un desempleo del 5 no hace ningún sentido realmente como número. En nuestro escenario base vemos el PIB cayendo 9%, la inflación 3.7% y la deuda pública estabilizándose un poco mejor que donde está hoy por el rebote del PIB. Por un pequeño rebote del PIB. En el negativo, si esto se nos sale de control, teníamos pensado que podía llegar hasta 14% el PIB en su caída, un 6% de inflación y la deuda que sobrepasara el 58% como porcentaje del PIB. Y en el optimista, un 6% de caída del PIB, un 3% de inflación y un 54% de deuda pública. Creo que vamos a cerrar en la mayor parte de los indicadores entre el escenario optimista y el esperado o base. Quizás el que veo más negativo es el PIB promedio, que puede ser que nos quedemos un poco corto en la caída. Entonces, como siempre, hay que estar en un enfoque de aquí a ahora. Ya vimos cuáles son las circunstancias. ¿Cuáles son los mayores retos que yo veo en México? Es el estancamiento económico y la polarización social. Y aparte vienen elecciones para el siguiente año, ¿no? Pero al mismo tiempo hay dos grandes oportunidades. Uno es el cambio tecnológico y este acceso globalizado a la información que nos permite aprender. Yo veo a los empresarios que han sido bastante conscientes en no correr gente, si no es estrictamente necesario, y los que han tenido liquidez para sobrevivir, creo que van a poder aprovechar muchas oportunidades. Habrá empresarios que se tendrán que replantear cómo seguir creciendo a futuro, si tienen que cambiar de técnica o de sector, pero veo un panorama que, si bien es el más retador, recuerden que siempre en las crisis es donde se siembran las grandes fortunas que vamos a ver en los siguientes 5 a 10 años. Y con esto cierro, nada más platicándoles de que nosotros en Armo, pues básicamente nuestra labor es apoyar empresas para que sean más competitivas, paguen mejor, enriquezcan el ecosistema y den retorno a todos los stakeholders. Con esto cierro la conferencia. Voy a dejar de compartir mi pantalla para... Muchísimas gracias al licenciado Calderón. Muchísimas gracias, licenciado Calderón, por su brillante exposición. A continuación, daremos inicio a la dinámica de preguntas y respuestas, así que cederé el micrófono al licenciado Marcos Salazar, presidente de la Canadevi en Nuevo León, quien dará lectura a algunas preguntas que los participantes han hecho para el licenciado Calderón. Los escuchamos. Muchas gracias, Juan Carlos. La presentación estuvo más que clara. Creo que abordaste todos los temas que nos preocupan ahorita, tanto nacionales como internacionales. El tema de Estados Unidos, que es muy importante ahorita ante la coyuntura de la elección. Y básicamente las preguntas tienen que ver con un poco el tema nacional y un poco también el tema de Estados Unidos. Esta pregunta... digamos que esta persona pregunta, hace dos preguntas y de alguna manera se entrelazan. Hay una teoría de algunos economistas que ven una segunda caída en el empleo porque las empresas han sido afectadas por un largo tiempo y no van a poder sostener esos empleos al querer reactivarse de nuevo. Y esto de alguna manera se liga también con la banca. Ha ayudado mucho a personas y empresas a patear el bote con los vencimientos de los créditos. Esa ayuda tarde o temprano se va a acabar. ¿Qué pasará entonces cuando vaya a hacer frente a los créditos de personas y empresas? Un poco lo transmitiste tú ahorita en la presentación. Sin embargo, ahorita con este periodo de incertidumbre en donde llega y no llega la reactivación para muchos giros, se ha extendido el tiempo y eso ha sido una dinamita para muchas industrias.
¿Cuál sería tu opinión respecto a eso, compañero? Sí, yo estoy de acuerdo con la pregunta. A ver, creo que hay una serie de empresas de cierto tamaño bien capitalizadas o con dueños bien capitalizados que van a poder aguantar un tiempo relativamente prolongado, pero hay otras que las vamos a ver padecer en los siguientes 6 a 12 meses y algunas cerrar. Y ahí va a aumentar el desempleo porque sí van a cerrar estas empresas y porque, como les decía, la gente va con la apertura a buscar nuevamente empleo. Entonces, el desempleo lo vamos a ver subir al mismo tiempo que la economía se empiece a recuperar, curiosamente. Eso va a pasar. Pero después de eso, lo que vamos a ver es que hay empresas en cada sector que van a aprovechar la oportunidad y van a tomar el negocio que tenían estos competidores que cerraron. Incluso yo les puedo decir, aquí en Nuevo León, poco, pero hasta en restaurantes yo ya he visto algunos que están contratando más gente y otros que ya cerraron. Entonces, la industria está cayendo, pero hay quien ganó participación de mercado y está empezando a contratar. Y creo que eso va a pasar en todas las industrias. Mientras más se tarde la reestructura de las empresas y de la industria en particular, nos vamos a tardar más en ver esta parte del desempleo concretarse, ¿no? Ahora, de la pregunta de patear el bote con los bancos, sí, realmente parecería que es lo que está pasando, pero los bancos lo que están haciendo es están siendo muy selectivos entre a quién le otorgan más plazo y a quién ya se van a una dación en pago o a una renegociación de la deuda. Y lo estamos viendo en tarjeta de crédito, en crédito empresarial, en arrendamientos. Entonces, no crean que los bancos simplemente están diciendo, bueno, son 6 meses más para todos. No, ya tienen equipos, ya están armando equipos de workout más importantes. Y vamos a ver que en los siguientes meses sí vienen, va a subir la morosidad, pero yo creo que eso va a durar 3, 4 meses y luego vamos a ver que se va a contener, ¿no? Entonces, lo vamos a ver, pero no tanto como pensaríamos. Lo que sí, como les comentaba en la presentación, por sector y por tipo de acreditado, va a ser una diferencia enorme. Ustedes que están en la industria de la construcción, creo que hipotecario no se va a dañar tanto como crédito al consumo, por ejemplo, ¿no? Aquí que vimos Banco Ahorro FAMSA quebrar, para que se den una idea, su tasa de morosidad era del 18%. Entonces, si ya traes una tasa de morosidad del 18% y una buena parte de tus acreditados no puede trabajar porque la economía está cerrada, claramente era fácil que una institución con esas características quebrara. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Muy bien. Hay varias otras preguntas. Una tiene que ver con la expectativa de los Estados Unidos. Siguiendo tu visión de lo que el mercado está comentando o analistas, ¿no? Y el mercado ahí medio reaccionando con volatilidades una vez que empiezan a salir encuestas. De ganar los demócratas la elección de Estados Unidos, ¿qué tanto afectaría la dinámica actual entre México y Estados Unidos? Y sobre todo, hablando de la dinámica sobre las opiniones de un presidente mucho más institucional, que sería el perfil del demócrata, sobre decisiones de un gobierno, digamos, diferente a ese perfil que representa la 4T, por englobar un poco todo. Claro. Bien, primero, para contestar, no tengo ninguna simpatía por Donald Trump particular, entonces, pero hay que ser objetivos en los efectos, ¿no? ¿Qué ha pasado con Trump y López Obrador? De una u otra forma se han entendido, y si se fijan, el nivel de ataque a nuestro país bajó tremendamente, ¿no? Todavía el presidente López Obrador visitó a Donald Trump y no visitó a ningún líder demócrata. Entonces, realmente el destino político de Trump o de México está con Trump. ¿Qué va a pasar si llega un demócrata a la Casa Blanca? Bueno, como son institucionales, el tema de comercio se va a manejar institucional, pero ahí viene el tema de salarios y medio ambiente. Van a presionar mucho más. ¿Por qué no presiona tanto Trump? Trump presiona en salarios, pero en medio ambiente no presiona porque él tampoco cree.
Los demócratas nos van a presionar por ahí. En la parte política, al no haber visitado López Obrador a ningún demócrata, nos vamos a alejar y nos van a tener castigados por un rato. Entonces, la prioridad de México, de Estados Unidos con México, va a bajar. Entonces, vamos a caer en su rango de prioridades. ¿Qué nos puede salvar y qué no va a cambiar? Como les decía, el tratado. Y también, dado la guerra comercial Estados Unidos-China, va a haber más producción local en la región. Si gana Trump, creo que puede haber algo más de producción en México. Y si ganan los demócratas, pues esa cantidad bajará. Creo que si gana Biden, vamos a tener más volatilidad en el peso y vamos a tener una relación más fría de parte de Estados Unidos a nosotros y de reacción más lenta cuando López Obrador comente algo. Ahorita Trump tuitea y tiene ciertas cosas. Bueno, ellos van a seguir los procesos institucionales. Creo que vamos a estar mucho más alejados. Otra pregunta respecto a la expectativa de crecimiento para 2021, según lo que ha publicado la Secretaría de Hacienda y Banxico también, por otro lado, son distintas las tasas. La más optimista es la de Hacienda, que anda sobre el 4.6, menciona, creo que es un poquito arriba, ¿no? Obviamente pues sería el regreso de una caída, entonces la base comparativa pues es mucho más baja, ¿no? Dado el enfoque del gobierno de invertir solo en obras muy particulares que están muy concentradas en una zona en zonas geográficas del país y teniendo un beneficio o retorno, si existiera, como se presenta en un mediano o largo plazo, entre 3 a 4 años, ¿cuáles serían tus expectativas si llegaran a invertirse todos los recursos o buena parte de los recursos que pudiera tener el gobierno medio libre para el año que viene y coincidiera con alguna crisis que viniera de fuera, que ampliara la crisis que estamos viviendo acá? Bueno, primero, en un escenario base, yo veo las proyecciones de Hacienda optimistas. No sería difícil crecer un 3%. Parece mucho, pero pues es después de una caída del 9, 10, 11. Mientras más caigamos, más fácil es ese rebote. El problema de los pronósticos del gobierno es que traen caídas más bajas que todo el mercado, que todos los economistas, y subidas más altas. Entonces es más fácil pronosticar que la economía va a crecer más si cae más este año, porque nadie está apostándole una reactivación muy enérgica, ¿no? Número uno, a ver, imagínense que tenemos una segunda ronda más agresiva, estilo la de la influenza española, el siguiente año, bueno, podemos volver a caer 5 o 10% el siguiente año, ¿no? Aún de estos niveles más bajos. Ese es el mayor riesgo. El segundo riesgo geopolítico sería que gane Trump y que se pelee todavía más con China comercialmente y que caiga la economía global. En cualquiera de esos escenarios, por ejemplo, un tema geopolítico fuerte de Trump con China, pues la economía puede caer 2% adicional, nuestra economía. Y en una segunda ronda de influenza que dure, de coronavirus que dure 6, 9 meses, pues podemos caer otra vez 5% sin problema. No las veo en el escenario base, pero pues es muy difícil de pronosticar que se den. Yo estoy más de que vamos a crecer 3% el siguiente año, para algo bien importante. Muchas veces nos perdemos en el número de desempleo nacional, en el número de inflación nacional y en el número de crecimiento del PIB. Y ninguno de ustedes trabaja con ese número en particular, trabajan en su región y en su mercado. Entonces, hay que enfocarse en cuánto va a crecer, por ejemplo, la industria de la construcción, o en cuánto va a crecer vivienda, o en cuánto va a crecer parques industriales. Y luego, si operan en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, pues el crecimiento va a ser bien diferente que el que vamos a tener en Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, ¿no? Entonces sí hay que estar informado de estos números, pero lo hay que aterrizarlo a los números locales para tomar decisiones de negocio. Yo veo a Nuevo León mucho más sólido y mucho más estable
y con un grupo empresarial amplio, muy fuerte, que va a hacer que estas caídas sean menores. A lo mejor el crecimiento no va a ser mayor porque no va a haber tanto rebote, pero creo que hay que diferenciar, no perdernos tanto en los números macro. Muy bien. Varias preguntas más, probablemente por el tema de los tiempos, vamos a simplificarlas. Hay un sentimiento de que la vivienda en particular dentro del sector de la construcción, en este año, a pesar de muchas expectativas o temores distintos, fue muy defensiva y el comportamiento de la vivienda pues fue menos negativo que el que esperábamos a principios o en el primer trimestre, finalizando el primer trimestre del año. Este comportamiento no se dio en otro tipo de giros o bienes duraderos como el caso automotriz o inclusive en el negocio inmobiliario como la rama de oficinas, comercial, y bueno, el caso industrial que se maneja un poco distinto. ¿Cuál crees que sea tu expectativa? Ahorita hablabas del crédito hipotecario, que lo ves menos vulnerable desde el punto de vista bancario, considerando las variables del empleo y la gente que menos gana ante una posible alargamiento de esta crisis y de que el empleo no se formalice. ¿Cómo estarías viendo tú en el mediano plazo el comportamiento de la vivienda? Claro, es excelente pregunta y voy a empezar por validar y comentar un poco de lo que dice, ¿no? A ver, ¿por qué en tema de bienes raíces comerciales y de oficina no se dio ese efecto? Porque hay una sobreoferta en oficinas y esta crisis nos lleva a dudar de cómo va a funcionar la oficina del futuro. Y el tema comercial es muy difícil ahorita entrar en un proyecto de inversión de locales comerciales cuando no sabemos si vamos a poder salir y aparte el comercio electrónico está subiendo, ¿no? La parte industrial tiene su propia vida por el tratado y no se ve afectado por estos factores. En la vivienda, ¿por qué ha sido muy resistente? Porque la clase media que podía acceder a un crédito, que tenía ahorros, con el home office, ahora tiene la necesidad, clase media y media alta, de una casa mejor. Ustedes saben que la vivienda de interés social estuvo apagada, el apoyo del gobierno, y se empieza a reactivar en este año. No como era otros años, pero se empieza a reactivar. Entonces, hay factores fundamentales para que esto se haya dado y no creo que vaya a cambiar mucho, ¿no? La gente, después de esta experiencia, va a querer tener una mejor casa, o un espacio, aunque sea una oficinita para trabajar sin que estén los niños ahí. Nos me ha tocado videoconferencias con gente que se sale a su carro porque tienen niños pequeños en la casa, ¿no? El tema automotriz, se ha bajado tremendamente el uso del auto, ¿no? Y ustedes lo ven, hubo un momento en que en Nuevo León se consumía el 25% de la gasolina mensual que el año anterior. Entonces ahorita el auto pasó a ser algo secundario, ¿no? Y que aparte se deprecia y con menor uso hay menos demanda. Ahora, ¿cómo viene a futuro? Yo creo que aquí la clave es el desempleo formal, ¿no? Que es el que normalmente tiene acceso a vivienda. En la medida en que ya no se profundice este desempleo que estamos viendo hoy, creo que el crédito a la vivienda se va a mantener bastante estable. ¿Por qué? Es un crédito bien colateralizado, con tasas relativamente bajas. Entonces, yo creo que se va a mantener estable. Para mí, para que tengamos problemas en crédito a la vivienda, lo que va a pasar, lo que tendría que pasar es que venga una segunda racha, aumente el desempleo, vamos a decir a lo doble de lo que está hoy, y entonces sí vamos a ver que va a haber mucha liquidación de casas por parte de bancos sin compradores. Pero yo creo que las que ahorita se lleguen a liquidar van a ser absorbidas relativamente rápido por el mercado. Entonces, yo ese sector lo veo estable por razones fundamentales. Muy bien. Para finalizar, esta pregunta tiene que ver con los posibles cambios que pudieran darse en el legislativo, que pudieran traer
algún efecto contrario a la producción o a la iniciativa privada. Durante todo este periodo de confinamiento, de contingencia, ha habido algunas discusiones sobre algunas iniciativas de leyes que pudieran impactar a algunas industrias. Está el caso del etiquetado y demás, que pues ya está en vigencia. Ha habido algo de comentarios sobre el IEPS, sobre el incremento de la tasa de IEPS para algunos productos y servicios. También se han platicado algunas iniciativas que tienen que ver con la Ley de Aguas Nacionales y con el tema de imponer impuestos a las herencias, entre otros. ¿Cuál sería tu mayor preocupación respecto a las diferentes iniciativas que se vienen conversando que pudieran afectar en un momento crítico, que sería obviamente pues no muy adecuado, dada la recuperación que estamos buscando se dé de parte de la economía? Bien, mi mayor preocupación es como aquella película que se llama La suma de todos los miedos, ¿no? Porque ahorita mencionaste algunas iniciativas, pero depende del trimestre o del semestre que leamos desde que llegó este gobierno. Salen iniciativas desde legisladores muy chiquitos, muy oscuros, pero a veces es el mismo presidente el que las comenta, como pasó con las Afores antes de que se arreglara el tema, ¿no? Entonces, mi mayor preocupación es que este tema de confrontar con el sector privado siga, y no importa cuál sea el tema, lo que hace es que la inversión esté detenida, porque no sabemos si el marco legal que esté escrito hoy se va a mantener, ¿no? O si se va a cambiar por las buenas, entre comillas, en el legislativo, o en una consulta pública a mano alzada. Entonces, esa es la mayor preocupación de las iniciativas que decías. A ver, el etiquetado no va a afectar. Se ve feo, pero la gente va a consumir lo que consume actualmente, ¿no? Y le tendrían que poner etiqueta a los tacos, a los tamales, a las papas callejeras, a todo. Entonces, ahí no va a pasar. El IEPS, yo creo que sí van a poner más IEPS por tema de recaudar. Están muy desesperados por recaudar. Entonces, cuando vean iniciativas que sean recaudatorias, esas denles alta probabilidad de que pase. Porque el presidente no quiere gastar, no quiere aumentar el déficit en apoyos, pero quiere mantener el déficit constante, no aumentarlo. Y la única forma es recaudando más. Entonces, yo creo que como pinta, si no se cambia la relación, va a ser un sexenio perdido en inversión privada, ¿no? Y en inversión pública porque está muy concentrada. La privada la van a ver reaccionar con esta crisis porque va a haber muchas oportunidades. Pero después de que haya los reacomodos de la crisis, creo que vamos a volver a tener una inversión privada muy baja, como estábamos el año anterior. Muy bien. Muy interesante toda la presentación, Juan Carlos. No nos queda más que agradecerte por tu presentación. Hay muchas inquietudes todavía de participantes del evento. Para nosotros era muy importante iniciar un evento que trae distintos temas, abordar con la perspectiva económica, y yo que había tenido el gusto de escucharte varias veces, creía que era una muy buena opción que tú nos acompañaras ahorita. Entonces te agradecemos a nombre de Canadevi mucho el que hayas estado con nosotros, y obviamente siente a Canadevi como tu casa. Estaremos seguramente teniendo interacción y te invitaremos seguramente a otros eventos como este. Muchísimas gracias nuevamente, y bueno, te dejo, Cindy, para que te dejo la palabra. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación al licenciado Juan Carlos Calderón, y muchísimas gracias también al licenciado Marcos Salazar, presidente de la Canadevi en Nuevo León, por haber participado como moderador. Antes de despedirnos, permítanos por favor compartirles una información importante de nuestro patrocinador, Crest. Crest,
siempre firmes. Crest, siempre firmes.